entonces vamos a empezar con la ponencia, reiterando nuevamente el agradecimiento y también a todos los participantes, porque siempre, a veces dedicamos el tiempo a muchas actividades, ¿no? Que nosotros decimos que no podemos posponer. Entonces, esta actividad de ahora, les agradezco el dedicar tiempo también a esta actividad, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchas cosas que no podemos posponer, tampoco debemos posponer el hecho de aprender, ¿no? Siempre el mundo de la salud está en constante desarrollo, constante investigación, constante avance, y como lo dicen, ¿no? Es a Semana de la Innovación, entonces todo siempre está en constante cambio, innovación, evolución, desarrollo, y más aún el campo de la salud. Entonces, agradecerles a todos por el tiempo que se han tomado hoy día para estar en la ponencia y el hecho de que podamos compartir los conocimientos. Muy bien, entonces ahora sí doy inicio a la presentación. La presentación es sobre productos farmacéuticos biológicos, aplicaciones e innovación. Bien, dentro del mundo de los medicamentos es un mundo, ¿no? Es muy amplio. Los productos farmacéuticos abarcan un contenido bastante amplio, que podemos definirlo dentro de este círculo que he puesto, productos con actividad farmacológica. Tenemos muchos productos con actividad farmacológica. Dentro de ellos he puesto aquí los grupos más importantes. Dentro de los grupos más importantes tenemos estos 4 que he puesto aquí, que son los que más conocemos todos, son los de síntesis química, ¿verdad? Voy a poner aquí el cursor. Los de síntesis química, estos de aquí. Estos son los que más conocemos. Como su nombre lo dice, son producidos por síntesis química. ¿Cómo así? Tenemos un ejemplo. El acetaminofén, que es el principio activo del paracetamol. Otros, tenemos la amoxicilina, la aspirina, por ejemplo. Esos son medicamentos de síntesis química, ¿ya? Y son los más conocidos. Pero dentro de estos también tenemos otros grupos de fármacos, ¿no? Por ejemplo, los radiofármacos. También son un grupo importante. Estos son fármacos que tienen una sustancia radioactiva. Y aquí les he puesto un ejemplo, por ejemplo, el dicloruro de radio. Otro grupo de fármacos son los fitofármacos, que también seguro los hemos escuchado, ¿no? Estos son de origen vegetal y se caracterizan porque tienen extractos vegetales. Un ejemplo, un aceite esencial. Este sería un fitofármaco, ¿no? Con alguna actividad farmacológica. Pero dentro de este gran grupo de productos con actividad farmacológica, también tenemos a los que nos reúne hoy día, los biológicos, los medicamentos biológicos. Y estos se caracterizan por ser obtenidos a partir de organismos vivos. Ahora más adelante vamos a ver una definición más detallada, pero esto sería una definición general. Y dentro de ellos he puesto un ejemplo cualquiera, que seguro habremos escuchado, el rituximab, por ejemplo, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal. Entonces, ven cómo el universo de fármacos es bastante amplio, y los más conocidos de síntesis química, pero los que más están en constante desarrollo, investigación, innovación, son los biológicos, los que tienen una mayor gama de aplicaciones para enfermedades muy complejas, por ejemplo, el cáncer. Hay los anticuerpos monoclonales para tratar específicos, cáncer de tipo específico, ¿no? Entonces tienen mucha aplicación en la salud para enfermedades muy complejas. Bien, entonces nosotros nos vamos a centrar hoy en este grupo de fármacos, que son los fármacos biológicos. Antes de pasar netamente a lo que son los fármacos biológicos, vamos a ver algunos términos que voy a usar durante la definición, aplicaciones de los
productos farmacéuticos biológicos. Ya vamos a recordar algunos términos para que cuando yo lo mencione dentro de los fármacos biológicos, lo tengamos rápido en la mente. Las células, ¿no? Sabemos que hay dos tipos principales de células, las células procariotas y las células eucariotas. Un ejemplo de célula procariota, una bacteria, ¿no? Por ejemplo, una Escherichia coli. Esa es una bacteria, es una célula procariota, que tiene esta forma, ¿no? Aquí está la bacteria y tiene su material genético que está libre dentro de la célula. Y aparte de su cromosoma, de su material genético, tiene un material genético extracromosómico, es decir, fuera del cromosoma, que está aquí, que se llama plásmido, ¿no? Este plásmido son muy importantes en los fármacos biológicos para producir los medicamentos con la tecnología del ADN recombinante. Por eso menciono los plásmidos, ¿ya? Porque son importantes, son ADN que está fuera del cromosoma de la bacteria. Y las células eucariotas, por ejemplo, nuestras células son células eucariotas. Se caracterizan porque tienen el material genético está aquí dentro de una membrana que está formando el núcleo, ¿no? Las células procariotas no tienen un núcleo, el ADN está ahí libre en el citoplasma. En cambio, las eucariotas sí tienen un núcleo y dentro del núcleo está el material genético. Esa es la principal diferencia. Y nuestras células, las células de los mamíferos, son células eucariotas. Y hay otros que son los virus, ¿no? Los virus no están ni dentro de las procariotas ni las eucariotas. Los virus son entidades que tienen esta estructura. Por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Tienen una cápside proteica, todo esto son proteínas, y en la parte interna está su material genético. En el caso de las células procariotas y eucariotas, el material genético es ADN, ¿no? Es el ADN. En cambio, los virus pueden tener ADN o también pueden tener ARN, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus tiene ARN como material genético. ¿Y qué es el ADN y el ARN? Son estas dos moléculas de aquí, ¿no? El ARN es el ácido ribonucleico, es monocatenario, es el que está aquí. ¿Por qué monocatenario? Una sola cadena y tiene estos componentes que son las bases nitrogenadas, ¿no? Ustedes seguro cuando han visto una secuencia de ADN, de ARN, ven letras, ¿no? C, G, A, ¿no? Y es por las bases nitrogenadas. Citosina se representa con C, guanina con G, adenina con A y uracilo con U. Ese es el ARN, es una sola cadena. Mientras que el ADN es muy parecido, solo que aquí son dos cadenas entrelazadas y formando una doble hélice. Y también tiene bases nitrogenadas. Citosina es la misma, guanina también es la misma que en el ARN, adenina la misma, pero el ADN tiene timina en lugar de uracilo. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo se relaciona el ADN, los genes, los cromosomas? Bueno, nosotros hemos escuchado, ¿no? Tenemos cromosomas, que sería este de aquí. Primero la célula. Nuestra célula, hemos dicho, son eucariotas, la célula de los mamíferos, de nosotros. ¿No? Esta es una célula mía, de ustedes, de cualquiera de nosotros. Que dentro del núcleo tiene el ADN, que está organizado en un cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Si yo desenrollo ese cromosoma, supongamos que el cromosoma es como una madeja de hilo, lo desenrollo, la hebra será el ADN. Y una parte de ese ADN es un gen. Por ejemplo, aquí, este sería un gen, esta otra parte sería otro gen, esta otra parte sería otro gen. Y ahí podemos encontrar genes para todas las proteínas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la insulina, ¿no? La insulina es un medicamento biológico y los producen nuestras células pancreáticas, ¿no? Nuestra célula pancreática será esta. Y en el núcleo habrá el ADN y un fragmento de ese ADN será el gen que produce la insulina. ¿Ya? ¿Y qué es el ADN recombinante? ¿No? Porque hay fármacos biológicos que son producidos mediante la tecnología del ADN recombinante.
Una recombinante viene de combinar, de mezclar, de recombinar, ¿no? El término. Entonces, es una mezcla de dos cosas. Les había hablado de los plásmidos, ¿no? Que es el ADN que está fuera del cromosoma de la bacteria. Ya, en un ADN recombinante, generalmente un plásmido, que es un ADN bacteriano, tenemos un plásmido, que se le conoce también como vector. Y tenemos un gen, por ejemplo, el gen de la insulina. Este plásmido es de la bacteria y este de la insulina es del humano, ¿no? Entonces se toma el gen, digamos este gen de la insulina humano y ¿qué se va a hacer? Se va a fusionar, se va a insertar en el plásmido. Y aquí ya tenemos los dos, ¿no? Aquí tenemos el gen de la insulina con el plásmido de la bacteria. Los dos se recombinan, se mezclan y forma el plásmido recombinante. Esa es la tecnología o ese es el ADN recombinante. Y así podemos insertar cualquier gen, el gen del factor de coagulación 8, varios genes, y luego este ADN recombinante se introduce dentro de una bacteria, ¿no? El ADN recombinante, y la bacteria empieza a producir la proteína. En este caso, las bacterias producirán la insulina, que luego se purifica, y ese es el medicamento. ¿Y qué son las proteínas? La insulina es una proteína, ¿no? Las proteínas son secuencias de aminoácidos, ¿no? Hemos escuchado los aminoácidos, fenilalanina, glicina, lisina, asparagina, cisteína, se representan así con estas 3 letras o con una sola letra. Y esta secuencia de aminoácidos es como un rosario, ¿no? Cada bolita del rosario sería un aminoácido y todo el rosario sería la proteína. Y así, si nosotros el rosario digamos que lo ponemos, lo juntamos todo, podemos darle diferentes formas, ¿no? Hacer diferentes formas con el rosario. Igual, las proteínas se van haciendo distintas formas. Aquí vemos esta forma, se van plegando, ¿no? Y van formando subunidades, que son como pequeñas partes de la proteína, o péptidos, que son cadenas más pequeñas. Entonces, ¿cómo podemos pasar de ADN a proteína? El ADN es el gen, ¿no? Por ejemplo, el gen de la insulina, y luego me va a producir la proteína insulina. Esto lo hace la célula. Y tenemos, por ejemplo, aquí el ADN, que sería el gen de la insulina, por un proceso que se llama transcripción, que lo hace la célula, se convierte en ARN mensajero. Y el ARN mensajero, por un proceso que se llama traducción, se convierte en una proteína. Entonces, del gen de la insulina, que es el ADN, puedo pasar a la proteína insulina, que es la secuencia de aminoácidos, ¿ya? Pasando por una molécula que se llama ARN mensajero. Habrán escuchado las moléculas, las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Del coronavirus. Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, es un paso aquí de pasar o sea, puedo obtener proteína de ADN o de ARN mensajero, ¿ya? Y aquí he puesto el concepto de antígeno-anticuerpo, porque un grupo muy conocido de medicamentos biológicos son los anticuerpos monoclonales, ¿no? Y viene de este concepto. ¿Qué es un anticuerpo? Los anticuerpos se unen a los antígenos. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno puede ser una bacteria, un virus, ¿no? Que ingresa a mi cuerpo. Entonces mi sistema inmune va a empezar a producir anticuerpos, ¿no? Para combatirlo. Entonces el anticuerpo se va a unir a un antígeno específico y lo va a destruir. Entonces, aquí está el anticuerpo, se une a este antígeno amarillito, aquí, y lo degrada. Y así es también como se representa un anticuerpo monoclonal, de esta forma, como una Y. Y acá he puesto otro concepto, que es el concepto final, antes de pasar ya a los medicamentos biológicos, el plasma y suero, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay medicamentos biológicos derivados del plasma, por ejemplo. Entonces, el plasma, tenemos aquí dos tubitos con sangre. En el plasma se obtiene la sangre en un tubo con anticoagulante. Se centrifuga y el plasma es el sobrenadante.
En el suero tomamos una muestra de sangre en un tubo sin anticoagulante, se coagula aquí en las células, y el sobrenadante, ese es el suero, la parte superior. Ya esa es la diferencia. Bien, entonces ahora vamos a lo que es un producto farmacéutico biológico. ¿Qué es un producto farmacéutico biológico? Es un producto obtenido a partir de microorganismos o células, ya sea procariotas o eucariotas. También se puede obtener de sangre o de otros tejidos vivos, en cuyos procedimientos de fabricación pueden incluirse técnicas como la del ADN recombinante. ¿Ven cómo era importante definir los términos previos para poder entender lo que es un producto farmacéutico biológico? La principal comparación que siempre se hace es entre un producto farmacéutico biológico y los más conocidos, los de síntesis química, ¿no? Que les había comentado, como el paracetamol. ¿Cuál es la diferencia o similitud entre estos dos productos? Bueno, por aquí les he puesto el producto de síntesis química, ejemplo paracetamol, y biológico, ejemplo, es un anticuerpo monoclonal. El químico producido por síntesis química, ¿no? Un montón de reacciones, A, B, reactantes, me dan un producto C. El biológico, hemos dicho, se obtiene de células vivas, ya sea procariotas, eucariotas, ¿no? Los químicos son de bajo peso molecular, es decir, son pequeños, mientras que los biológicos son grandes, tienen un gran peso molecular. Los químicos tienen una estructura definida, ¿no? Por ejemplo, tenemos las penicilinas, tienen el anillo beta-lactámico, ¿no? Definido eso. En cambio, los biológicos tienen una estructura compleja, por lo mismo que son proteínas. Y hemos dicho que las proteínas, como el rosario, podemos hacer distintas formas, ¿no? Igual, las proteínas pueden tomar distintas formas, por lo tanto su estructura es muy compleja, ¿ya? Los químicos son independientes del proceso. O sea, yo hago un proceso estándar para producir paracetamol y todos los lotes me van a ser iguales, ¿no? Todo se va a mantener constante. Pero los biológicos, su proceso es muy importante. Si hay algún paso en el proceso que se cambia, va a cambiar el medicamento biológico. De repente la proteína ya no se hace no sé, el rosario no se hace de una forma, sino de otra forma. Entonces el proceso es muy importante. Los químicos son fáciles de caracterizar, purificar, ¿no? Mientras que los biológicos son muy difíciles de caracterizar y purificar, por lo mismo que se obtienen de células vivas. Entonces, por ejemplo, si lo produce una bacteria o una célula eucariota, hay que romper la célula a veces, ¿no? Entonces, no solamente estará mi proteína, mi insulina, por ejemplo, sino habrá otras proteínas. Entonces, tengo que purificar para que el fármaco esté puro y la insulina pueda ser comercialmente aceptable, ¿no? Con una pureza aceptable. Los químicos son bastante estables. Yo puedo dejar un paracetamol, transportarlo sin problemas, ¿no? Pero los biológicos son muy sensibles, son muy inestables. Por ejemplo, las vacunas son biológicos. Entonces, para transportarlo, ¿no? Se utilizan condiciones de frío, por ejemplo, porque si no se degradan. Entonces, son muy inestables. Las proteínas pierden su conformación, se desnaturalizan. Digamos que tienen una forma definida, como, voy a usar este cable, son así, ¿no? Y por la temperatura puede hacerse así, ¿no? Se estira y eso ya no es activo, ya pierde su actividad farmacológica. Los químicos generalmente no generan muchas reacciones alérgicas, inmunogénicas, mientras que los biológicos sí, ¿no? Y aquí les pongo este ejemplo. En los medicamentos, tenemos los medicamentos de marca, ¿no? Solemos conocer los medicamentos de marca. En los de síntesis química, los que son los que son, digamos, después que se venció la patente, se producen, se les llama genéricos, ¿no? Y los genéricos son, digamos, el principio activo del medicamento de marca. En cambio, en los medicamentos biológicos no existe genérico, se llaman biosimilares.
son los biosimilares? Entonces, un medicamento biosimilar es un medicamento biológico que es equivalente en calidad, eficacia, seguridad a su producto de referencia aprobado previamente. O sea, es equivalente. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican los medicamentos biológicos? Los medicamentos biológicos se clasifican en 3 grandes grupos. Los inmunológicos, los derivados de sangre y plasma humano, y un tercer grupo que es de los más importantes y donde hay más investigación, más desarrollo, más innovación, son los productos biotecnológicos. Y aquí hago la aclaración, no confundir producto biológico con biotecnológico. No es lo mismo un producto biológico y un biotecnológico. Los biológicos son el todo y los biotecnológicos son una parte de los productos biológicos. Dentro de los inmunológicos tenemos a las vacunas, tenemos sueros, alergenos. Dentro de los derivados de sangre y plasma humano tenemos a la albúmina, los factores de coagulación, inmunoglobulinas. Y dentro de los productos biotecnológicos también podemos tener vacunas, albúmina, factores de coagulación, pero estos varían su proceso de fabricación, que son fabricados por la tecnología del ADN recombinante que les he mostrado. Y otro gran grupo muy importante son los anticuerpos monoclonales. Empecemos con algunos ejemplos. Con el primer grupo, ¿ya? Los inmunológicos. Veamos las vacunas. Las vacunas son productos biológicos que han sido formulados, desarrollados, para que cuando ingresen a nuestro sistema inmune, ingresen a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune produzca anticuerpos, ¿no? De tal manera que cuando nos dé la infección causada por una bacteria o por un virus, nuestro sistema ya está entrenado, nuestro sistema inmunológico ya está entrenado y va a producir los anticuerpos. Entonces, son formulados para provocar una inmunidad activa específica, ¿no? Hacen que nuestro sistema inmune dirija su ataque a un antígeno específico, que puede ser una bacteria o un virus, que, como les decía, que ya se ha encontrado con anterioridad. ¿Cuáles son los componentes de las vacunas? Estos son los principales, los sé que los he puesto aquí. El ingrediente activo, que puede ser la bacteria, el virus, muerto o atenuado, o solamente una proteína del virus, o solamente el ARN del virus, por ejemplo, en las vacunas del coronavirus, ¿no? Hemos escuchado las vacunas de ARN mensajero, solamente el ARN mensajero es el componente, no todo el coronavirus. Entonces hay una variedad. Ese es el ingrediente activo. ¿Qué más tiene? Tiene adyuvantes que ayudan a que se genere la respuesta inmune. Tiene antibióticos para prevenir la contaminación, estabilizadores, preservantes y otros componentes traza. ¿Qué más? A ver, en cuanto a las vacunas, no sé por qué aparecen estas flechas. Hay que Creo que desactivar la son anotación. De la anotación ¿Perdón? hay que desactivar la anotación, por favor, doctora. En las opciones de la pizarra. Ya. Sí lo he desactivado, pero no sé por qué aparecen las flechas. No hagan clase en las flechas porque yo no he puesto las flechas, no sé por qué aparecen. Bueno, a ver, continuamos. Entonces, en cuanto a la producción de vacunas, como les decía, aquí tengo el gráfico A y el gráfico B. En el gráfico A, las vacunas principalmente se hacen para combatir infecciones, ¿no? Ya sea de virus. En el gráfico A están para los virus, para combatir a los virus, y en el gráfico B, para combatir a las bacterias. Entonces, hay una gran variedad de tecnologías que se han desarrollado para producir vacunas. Por ejemplo, para los virus, y hablemos específicamente del coronavirus que tenemos más fresca la información, pueden ser vacunas que se hagan con todo el virus inactivado o el virus muerto, ¿ya? O puede ser que se utilice solamente alguna parte del virus, como por ejemplo alguna de sus proteínas, o solamente en el caso del coronavirus su ARN.
Se puede usar entonces todo el virus para hacer la vacuna o una parte del virus, su ADN, sus proteínas. Lo mismo con las bacterias. Puedo usar la bacteria inactivada o atenuada, o puedo usar solamente algún componente de la bacteria, como sus proteínas, sus polisacáridos, para hacer la vacuna. Ya hay una gran variedad de tecnologías. Vamos a ver como ejemplo las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna para el coronavirus. ¿Cómo se hace la tecnología para producir estas vacunas? Tenemos aquí el coronavirus, ¿no? Les presento, este es el coronavirus, que habíamos dicho que el coronavirus es un virus de ARN, ¿no? Entonces, tiene toda la parte externa, aquí son las proteínas. Estos que están en rojo son las proteínas spike o espigas. Y la parte central, esto que se ve como un resorte, es el ARN. Entonces, ¿qué pasa? Este ARN, una parte de ese ARN, tiene la información para producir la proteína spike, la proteína espiga. Entonces, ¿qué han hecho los científicos? Han tomado solamente ese fragmento de ARN y lo han separado. Ese fragmento de ARN que hace que se produzca la proteína espiga, lo han separado. Y lo han encapsulado en una nanopartícula lipídica. Y y esta nanopartícula lipídica, esa es la vacuna. Esa es la que nos inyectan. Una vez que está dentro de nuestro cuerpo, la nanopartícula lipídica que tiene el ARN del virus, ese ARN va a producir la proteína espiga. Y la proteína espiga va a hacer que nuestro cuerpo produzca los anticuerpos. Entonces, esta es una vacuna que no utiliza todo el virus, sino solamente su ARN, una partecita de su ARN. Otras vacunas, como la de Sinopharm, por ejemplo, utiliza todo el virus. Todo el virus lo inactivan con un compuesto químico y esa es la vacuna, eso nos inyecta. Entonces puede haber distintas tecnologías. Ahora vamos al otro tipo de los inmunológicos, que son los sueros, habíamos visto, ¿no? ¿Qué son los sueros? Los sueros son productos farmacéuticos biológicos que contienen anticuerpos policlonales y han sido formulados para provocar una inmunidad pasiva. Ahora les voy a explicar de qué va esto. ¿Qué es la inmunidad pasiva? Se da cuando una persona recibe anticuerpos en lugar de producirlos en su sistema inmunitario. O sea, se le inyecta el suero con anticuerpos. A ver, ¿cuáles son los ejemplos de sueros? Por ejemplo, la antitoxina tetánica, la antitoxina contra la difteria y el antisuero o suero antiofídico. Cuando muerden una serpiente, ¿no? Entonces le administran el antídoto, el suero antiofídico de la serpiente. Esos son los sueros, los medicamentos biológicos, los sueros. ¿Y cómo se producen estos sueros? Aquí les he puesto un ejemplo de la antitoxina contra la difteria. ¿Cómo hacen los científicos? Entonces, cultivan la difteria, ¿no? Cultivan a esta bacteria en laboratorio y la bacteria va a producir su toxina, ¿no? La toxina que es la que causa la enfermedad de la difteria. Entonces, esta toxina la purifican, ¿no? Cultivan la bacteria produce la toxina, purifican la toxina y le inyectan la toxina al caballo. Y el caballo, como se ha inyectado la toxina, que sería el antígeno, el caballo va a empezar a producir anticuerpos, ¿no? Para atacar a esa toxina. Entonces le toman la sangre al caballo y centrifugan y obtienen el suero. Y en ese suero estarán los anticuerpos policlonales. Y ese es el medicamento, ¿no? El suero. Vayamos al segundo grupo de productos farmacéuticos biológicos, que son los derivados del plasma y sangre humana. Estos son productos farmacéuticos en los cuales el plasma y la sangre humana sirven de materia prima para su obtención. O sea, a partir de la sangre y el plasma, de ahí se obtienen estos medicamentos por un proceso de fraccionamiento.
sea, se va fraccionando, se va separando y de ahí los obtenemos. Sin embargo, esto llegaría hasta cierto punto no ser sostenible, ¿no? Porque imagínense cuánta sangre habría que extraer, cuánta sangre humana, cuánto plasma para obtener estos medicamentos. Entonces ahí ha entrado a reemplazarse para producirlos por la tecnología del ADN recombinante y hacer los medicamentos biotecnológicos. ¿Cuáles son estos fármacos que son derivados del plasma y la sangre humana? La albúmina, por ejemplo, ¿no? Habrán escuchado la albúmina, los factores de coagulación, el factor 8, por ejemplo, las inmunoglobulinas, ¿no? Pero imagínense, les decía, ¿cuánta sangre humana habrá que extraer, cuánto plasma para obtener estos medicamentos? Industrialmente no sería rentable, ¿no? Entonces ya se obtienen factores de coagulación recombinantes, por ejemplo, con la tecnología del ADN recombinante. Se toma la célula, se extrae el ADN, de ahí se toma el gen que produce el factor de coagulación, se forma en un ADN recombinante y una bacteria empieza a producir el medicamento. Y es más rentable, más sostenible. Pero aún existe esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtienen estos derivados del plasma y sangre humana? Tenemos la sangre total y se hacen varios procesos de centrifugación, separación, se separan los glóbulos rojos, las plaquetas, por otro lado el plasma, ¿no? Se congela, se fracciona y se separa, ¿no? Se separan los factores de coagulación, la albúmina, las inmunoglobulinas. Ahora sí vamos al tercer gran grupo, que son los productos biotecnológicos. Este grupo que es de los más importantes dentro de los productos farmacéuticos biológicos. ¿Qué son los medicamentos, los biotecnológicos? Estos son desarrollados por la técnica, por ingeniería genética, en donde hay manipulación de genes, de ADN, y se emplea específicamente dentro de la ingeniería genética la tecnología del ADN recombinante, que les he mostrado lo que era, ¿no? Era tener un plásmido, que es un ADN de una bacteria. Por otro lado, se toma un ADN humano, o sea, de distintas fuentes, por eso es recombinante, como el gen de la insulina. Se unen los dos, se forma el ADN recombinante. Esto se introduce en una bacteria, se hacen los cultivos y esa bacteria va a empezar a producir la insulina o el factor de coagulación 8, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estos productos biotecnológicos se desarrollan por ingeniería genética, principalmente con la técnica del ADN recombinante, y también por otras técnicas biotecnológicas, en el caso de los anticuerpos monoclonales. Y aquí está. ¿Cuáles son los dos grandes grupos de medicamentos biotecnológicos? Tenemos los que se obtienen por la técnica del ADN recombinante y el segundo gran grupo, que son los anticuerpos monoclonales. En la literatura, en cualquier revista, publicaciones, van a encontrar que se les conoce como MAPS, ¿no? Cuando vean estas siglas MABS, MAPS, es porque están hablando de anticuerpos monoclonales. Vamos a ver el primer grupo, los que se obtienen por la técnica del ADN recombinante. ¿Qué es el ADN recombinante? Aquí ya les había explicado, ¿no? Pero aquí les he puesto la definición. El ADN recombinante, o sea, la definición técnica ya, es una molécula que se forma por la unión de dos fragmentos de ADN de distinta fuente, ¿no? ¿Cuáles son estos dos fragmentos? El ADN del plasma, en este caso la bacteria, y el otro, el ADN humano, el gen de la insulina. Por lo tanto, la tecnología del ADN recombinante son un conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo, en este caso, en el ejemplo, el gen de la insulina, lo aislamos para su posterior manipulación e inserción en otro ADN diferente, sería el ADN de la bacteria, ¿no? En el plasma. De esta manera podemos hacer
insertar este ADN recombinante en una Escherichia coli, por ejemplo, y esta Escherichia coli, este microorganismo, producirá una proteína extraña de otra fuente, es decir, empezará a producir la insulina. Y aquí está, ¿no? Nuevamente. Entonces tenemos aquí, este será el ADN del gen. Vamos a poner aquí. El gen de la insulina, que lo habremos extraído de las células beta, del núcleo de las células beta del páncreas. Y acá tenemos el plásmido, ¿no? El plásmido de una bacteria. Estos plásmidos ya los venden o ya están diseñados en laboratorio por las técnicas de ingeniería genética para hacer este tipo de proceso, el ADN recombinante. O sea, ya han sido diseñados específicamente para esta función, ¿ya? Entonces, los dos se fusionan, aquí se han fusionado. Este es todo un proceso, ya participan varias enzimas a distintas condiciones de temperatura, por tiempos determinados, para que se genere este ADN recombinante. Entonces ya tenemos aquí el ADN recombinante. Aquí lo tenemos. Y este ADN recombinante, ¿qué es lo que hace? Se introduce en una bacteria. Esta bacteria también no es cualquier bacteria, ya es una bacteria que ya ha sido también estudiada, diseñada en laboratorio para recibir a este ADN recombinante. Entonces, en el caso de la insulina, la bacteria es la Escherichia coli. Una vez que ya la bacteria recibe al plásmido, esta bacteria se hacen cultivos en fermentadores, en bioreactores, son como tanques. Ahí tienen un medio de cultivo, se coloca el inóculo, la bacteria, y de una bacteria pues, se van a producir miles, ¿no? Luego, todas esas bacterias se separan, se centrifugan, y ya tenemos, se elimina el medio de cultivo y quedan solamente las bacterias. Y como la insulina está dentro de la bacteria, se lisa la bacteria. Las bacterias se rompen, liberan la insulina. Pero liberan la insulina con todas las otras proteínas, ¿no? Entonces habrá que purificar. Se emplean distintos procesos de purificación, cromatografías, etc. Y finalmente tenemos la insulina, se hace la formulación y se transporta a las condiciones adecuadas y llega al paciente, ¿no? Ven todo el proceso, toda la tecnología que se utiliza, ¿no? Aquí les he puesto algunos ejemplos de medicamentos que se obtienen por la técnica del ADN recombinante. La insulina, ya les he comentado. Las hormonas de crecimiento también se obtienen por esta tecnología. Las vacunas, por ejemplo, hay vacunas que solamente se toma, como les he comentado, ¿no? La de ARN mensajero, se toma el gen y ese gen produce la proteína, ¿no? Pero ese gen, en este caso de la vacuna de Pfizer y Moderna. Pero otras veces ese gen se puede fusionar a otro ADN de otro virus, por ejemplo, los adenovirus. Y esas son las vacunas, por ejemplo, esta es la vacuna, la Sputnik, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de recombinación. También se obtienen vacunas de este modo, por esta tecnología. Dentro de las vacunas hay un mundo de tecnologías, como les he mostrado. Los interferones también se obtienen por la tecnología del ADN recombinante, extrayendo el gen que hace que se produzca el interferón, se fusiona con otro ADN y luego se introduce una bacteria y la bacteria va a empezar a producir el medicamento. Bien, esos son los de la técnica del ADN recombinante.
Ahora vamos al otro gran grupo, que son dentro de los productos farmacéuticos biotecnológicos, que son los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Los anticuerpos monoclonales son bastante complejos, ¿ya? Bastante complejos por el hecho de que son proteínas, ¿no? Y hemos dicho que las proteínas están formadas por aminoácidos y pueden adquirir distintas configuraciones tridimensionales en el espacio, ¿no? Cuando hay una configuración errada, ya sea por el proceso, por el transporte, por el almacenamiento, van a perder su actividad y son muy sensibles. Entonces son proteínas artificiales, o sea, se diseñan en laboratorio, que actúan como anticuerpos humanos en el sistema inmunitario. Son muy específicos. Les comentaba que cuando ingresa a nuestro cuerpo un antígeno, producen anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos monoclonales son muy específicos, solamente se dirigen a un antígeno específico para ellos. Se unen y lo destruyen. Entonces, este mecanismo se ha usado para diseñar los anticuerpos monoclonales para tratar patologías como el cáncer, por ejemplo. Que tengamos la célula cancerígena y el anticuerpo monoclonal reconozca específicamente esa célula cancerígena y la destruya, ¿no? Porque, por ejemplo, en la quimioterapia son fármacos de síntesis química, ¿no? Matan a las células cancerígenas, pero también a las células que no lo son, ¿no? Por eso los efectos secundarios de la quimioterapia. En cambio, los anticuerpos monoclonales, solamente por ser tan específicos, proteínas que reconocen específicamente a su antígeno, solamente se dirigen a la célula cancerígena, más no a las células que no lo son. Y aquí está una imagen que hace una descripción gráfica de cómo es que actúan los anticuerpos monoclonales. Entonces aquí dice, ¿cómo actúa el anticuerpo monoclonal? ¿Cómo trabaja el anticuerpo monoclonal? Bueno, lo que les decía, los que están en verde, en forma de yes, así se representan los anticuerpos monoclonales. Son los anticuerpos monoclonales. Y esta célula que está aquí en el centro, digamos que es una célula cancerígena, por poner un ejemplo. Entonces, los anticuerpos monoclonales, cuando supongamos me inyectan un anticuerpo monoclonal para un tipo específico de cáncer, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir específicamente a unirse a esa célula, ¿no? A su diana. ¿Y qué van a hacer? O sea, la identifican, se unen por distintos mecanismos en distintas partes, acá hay todo un proceso también, y una vez que se ha unido, la empiezan a destruir, ¿no? Y es así como se utilizan para el tratamiento de enfermedades. ¿Cuáles son ejemplos de anticuerpos monoclonales? Hay muchísimos, ¿no? Seguro que habrán escuchado. Y hay, dentro de los anticuerpos monoclonales, hay varios tipos, ¿no? Hay los quiméricos, que son de proteínas de ratón o humanas. Hay otros que son los humanizados, que son los humanos, perdón, que son solamente de humanos. Hay otros, hay una clasificación ahí y son distintas las técnicas por las cuales se obtienen, ¿ya? Y habrán visto que tienen un nombre muy particular, ¿no? Siempre como que terminan en AB, en IMAB o en UMAB, ¿no? Y esto también depende de la clasificación. Ya hay un grupo ahí, hay una clasificación de acuerdo a cómo se obtienen y de acuerdo al tipo que son. Aquí les he puesto unos muy conocidos, seguramente han escuchado más, por ejemplo el rituximab, el infliximab, adalimumab, y hay muchos otros. Y aquí les he puesto, ¿no? Aquí hay una tabla, a ver, no sé si se ve bien. Hay una tabla, aquí les muestro los anticuerpos monoclonales
aprobados por la FDA para ser comercializados. Relativamente esto de los anticuerpos monoclonales, podríamos decir que es como una tecnología que se ha venido desarrollando en los últimos 50 años, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver una de las aprobaciones más antiguas. Tenemos en 1986 este anticuerpo monoclonal, el Muromonab. Y luego ya otros más, ¿no? Aquí el año está incrementando. Tenemos abscizimab, rituximab, el que les mencionaba, el palivizumab, infliximab, trastuzumab, adalimumab y muchos otros, ¿no? Este es el nombre del principio activo y aquí está el nombre comercial, ¿no? ¿Cómo se le conoce? Por ejemplo, este de aquí es muy conocido, ¿no? El bevacizumab como Avastin, ¿no? Y aquí, porque estos lo desarrollan las empresas y lo patentan, ¿no? Porque la tecnología es bastante compleja, invierten mucho dinero, entonces lo patentan. Cuando se vence la patente, recién pueden producirse no genéricos, ¿no? No hay genéricos en biotecnológicos. Se pueden producir los biosimilares, ¿ya? Y los biosimilares se producen con el nombre del principio activo, ¿no? Por ejemplo, la compañía que hizo la patente producirá Avastin, mientras que las demás compañías, cuando se vence la patente, producirán simplemente bevacizumab. Y aquí están las empresas que han desarrollado, que registraron para aprobación estos anticuerpos monoclonales, ¿no? Por ejemplo, Avastin, bevacizumab fue registrado por Roche en el año 2004, ¿no? Aquí está la célula diana, en este caso son estas células, VEGFA. ¿Qué tipo? Es un anticuerpo humanizado. Los humanizados son proteína humana mezclado con proteína de ratón. La tecnología, también hay una tecnología bastante amplia para los anticuerpos monoclonales, por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en ello, son los hibridomas. ¿Y para qué indicación? Se registró en el año 2004 por Roche para cáncer colorectal. Y así todos los demás, ¿no? Por ejemplo, infliximab para enfermedad de Crohn, trastuzumab para cáncer de mama, por ejemplo. Como pueden ver, mayoría de cánceres, ¿no? Tenemos rituximab para linfoma no Hodgkin. ¿Qué más? Este de aquí, panitumumab para cáncer colorectal, para distintos tipos de cánceres, leucemia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son bastante específicos. Y aquí tenemos otro grupo. Aquí les había puesto de 1986 hasta 2006, y aquí un dato ya más cercano hasta el 2015, ¿no? Tenemos los otros tipos. Trastuzumab, con ese nombre, por Roche, para cáncer de mama. Otro conocido por aquí, bueno, hay varios otros, y como pueden ver aquí la indicación, ¿no? Cáncer gástrico, leucemia, melanomas, cáncer de pulmón de células no pequeñas, neuroblastoma y distintos tipos de cánceres. Entonces, esto de los anticuerpos monoclonales ha brindado un gran desarrollo para el tratamiento del cáncer. Son una gran alternativa. La dificultad es que son bastante costosos, ¿no? Por la misma tecnología que implica su investigación, su desarrollo, su formulación. Pero es un gran avance para la salud el que constantemente se vayan desarrollando este tipo de anticuerpos monoclonales. Claro que dentro de su clasificación les mencionaba que hay algunos que son proteínas de ratón, otros mezclados con proteína humana. Los de ratón, por no ser la misma proteína humana, generan más respuesta inmunológica y reacciones inmunogénicas, reacciones adversas, ¿no? Pero a lo largo de los últimos años se está desarrollando más anticuerpos monoclonales con proteínas totalmente humanas. Entonces esto genera menos reacciones adversas y hacen que la terapia sea más exitosa. Y aquí les voy a poner un gráfico que habla sobre, bueno, el gráfico, perdón, menciona
para poder nosotros hablar sobre la investigación y desarrollo de medicamentos biológicos. A ver, aquí tengo dos gráficas. En la A tenemos el número de aprobaciones y los dos mercados más importantes para estos medicamentos biológicos son Estados Unidos y la Unión Europea. En Estados Unidos está el azulito y la Unión Europea en naranja. Y tenemos del año 2018 al 2021. Estos son el número de aprobaciones, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Más o menos es similar, ¿no? Es similar a lo largo de estos años. Pero esta gráfica B nos muestra un dato muy importante, ¿no? Aquí tenemos el número de aprobaciones y aquí tenemos el rango de años. Yo aquí en los anticuerpos monoclonales, el más antiguo les había puesto en 1986, se aprobó por la FDA, ¿no? Este de aquí. Y veamos aquí tenemos rango de años hasta 1989, que está más o menos el primero que les había puesto. Luego del 1990 al 94 y así va incrementando hasta el 2015-2019. Y este es el número de aprobaciones. En esta línea tenemos el número de aprobaciones y aquí los años. Pueden ver cómo ha ido incrementando significativamente el número de aprobaciones. Aquí, hasta 1989, solamente se habían aprobado 9 biológicos, 9 medicamentos biológicos. Luego en este rango ya 16, ¿no? Acá 58. Aquí como que se mantuvo, pero miren en estos últimos años, no tengo la data de los últimos 5 o 6 años, pero aquí miren hasta el 2019, 177, ¿cómo incrementado? ¿No? ¿Y esto qué nos indica? ¿Qué nos dice? Más que los números que están ahí. Nos dice cómo está avanzando el desarrollo de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, en cuanto a lo que se refiere el tratamiento de enfermedades como el cáncer y al desarrollo de estos medicamentos biológicos, ¿no? Porque el que incremente el número de aprobaciones no solo son números, sino es que ha habido toda una investigación que está incrementando, todas las tecnologías, toda la investigación en cuanto a tratar enfermedades tan complejas como cánceres. También el cáncer evoluciona, no solamente la ciencia, la tecnología, sino el cáncer, las mutaciones, los tipos que hay. Entonces, esta investigación en este campo nunca va a terminar, ¿no? Porque conforme avanza el mundo de los medicamentos, de la salud, en pro de la salud, también avanzan las enfermedades, las patologías, los virus, las bacterias, las mutaciones y todo, ¿no? Entonces siempre hay como una carrera, ¿no? Entre los virus, las bacterias, los cánceres, las enfermedades, la diabetes, etcétera, y los medicamentos. Y dentro de los medicamentos, de los más importantes, son los biológicos, los biotecnológicos, ¿no? Los que tienen mayor perspectiva, mayor eficacia, mayor alcance para tratar las enfermedades. Entonces, es un campo que está en constante investigación, innovación, desarrollo, y es el futuro de la medicina, ¿no? ¿Qué haría la medicina sin los fármacos? Bueno, esa ha sido la presentación. Si tienen algunas preguntas, que de repente que no haya quedado claro, agradezco nuevamente por su participación. Cualquier consulta, les dejo mi correo, mi LinkedIn, y estoy dispuesta a contestar sus preguntas. Bien, doctora, muchas gracias por su brillante participación y su excelente ponencia sobre el tema aplicaciones e innovación de los productos farmacéuticos biológicos. Asimismo, también agradecemos a todos los participantes que hoy se han hecho presentes tanto a través de la sala Zoom y también a través del Facebook Live, porque ha sido retransmitido por nuestra página web de Carrión. Y agradecerles una vez más a todos para que puedan registrar, ¿no?, su encuesta de satisfacción que se está pasando en este momento por el chat del Zoom.
¿Ya? Así también podemos estar atentos para poder elaborar la constancia de participación por la conferencia o a las conferencias que hayan asistido durante esta semana de innovación, ¿no? Una vez más, muchas gracias, estimada doctora Carol Natalie Flores Fernández, PhD en Ingeniería Bioquímica por la University College London del Reino Unido y magíster en biotecnología. Y pronto ya le haremos el reconocimiento correspondiente y también una nota de prensa por su destacada participación y ponencia. Muchas gracias.